¿Qué tal? Viernes, perdón. Eh, Les quiero hablar de dos libros hoy. Uno de poesía y otro que es una novela. Un autor guatemalteco y una autora mexicana. Y pues la verdad que en lo único que coinciden ellos dos pues es en la fecha de nacimiento, que los dos nacen en 1983. Em, Quiero empezar con Julio Serrano. Julio Serrano es un poeta guatemalteco que nace en 1983, es de Quetzaltenango. He tenido la oportunidad de estar en una pequeña conferencia que él dio en la universidad. Eh, Tiene varios libros ya. El primer libro que hizo, si no estoy mal, es las palabras, las palabras y los días. Y lo editó con Editorial Cultura. Julio Serrano básicamente, bueno, a mi criterio y a mi forma de ver, Julio Serrano es parte de esa cola que deja la X. Es una herencia bien clara de lo que siguió y es uno de los poetas pues que trata de mantener esa decadencia y ese desencanto que propuso en su momento la X. No considero que se podría escribir así, o sea, tengo un problema con la generación X, creo que ya pasó. Creo que los autores de 1983, 82 ya deberían de estar escribiendo otras cosas, pero Julio Serrano desde su posición y desde su perspectiva simple y sencillamente pues sigue esa herencia. La verdad no soy fan de la poesía de él, no me gusta. Este fue el primer libro que leí de él. Eh, la verdad es como empieza a buscar imágenes rebuscadas, pero al final cae en simpleza y la verdad pues no soy un experto en poesía, simple y sencillamente hablo de lo que me agrada o no me agrada, o de las cosas que me impactan o no, y por lo menos ninguno de sus libros me ha impactado o ha tenido algo que yo realmente haya dicho, ok, sí, este es el poeta. Como les comenté, leí su primer libro. Posteriormente leí varios poemas de forma independiente. Creo que muchos de esos estaban en el libro que publica con Catafixia, que es acerca de cadáveres y acerca de descripción de cuerpos y eso. Entonces, el tema de la violencia, el tema de la cadencia, pues sigue muy presente y hasta cierto punto de victimización. Entonces, el tema básicamente no quiero hablar ni de este libro ni de su poesía, sino que posteriormente me entero que saca un nuevo libro, se llama Central América. A pesar de que no tenía una buena referencia de lo que él escribía, porque me parecía así ya demasiado gastado, empecé a... me lo compré y, sorpresa, me llevo una grata lección de que realmente todos tienen un muy, muy, muy buen libro. Este es el caso de Julio Serrano. Este libro de Central América realmente, o sea, para mí fue la graduación de ese autor. Antes de este libro para mí no existía como poeta. Ya este libro simple y sencillamente lo pone en un nivel bastante importante. Y Central América es un conjunto de poesía, es un conjunto de poemas que básicamente va relatando historias y toca un tema bien importante actualmente que es la migración o el, o el ir hacia Estados Unidos. Eh, Su poesía la compone de una forma bien sencilla, bastante directa, sin imágenes rebuscadas, y creo que eso es algo que me gusta mucho. Además, sí transmite mucho los sentimientos de esos peregrinajes tan tortuosos y hacen de un problema tan común, por nombrarlo de alguna forma, que incluso ya no, deja de ser ajeno o pretendemos de que no sea ajeno a nosotros, sino que simple y sencillamente miramos noticias, miramos documentales y eso
y ya nos sentimos, simple y sencillamente miramos que alguien murió en la frontera o alguien intentó pasar y murió y ya nos empieza a dar un poco lo mismo. Pues Julio Serrano hace algo muy genial que es simple y sencillamente intimar con esas personas, transmitir sus sentimientos, plasmarlos acá y hacer que el lector se vuelva parte de esas sensaciones y de esos sentimientos y que realmente viva un poco, en una mínima parte, el sufrir o los pensamientos de todas esas personas que todos los días por tener un mejor país migran a otro lugar. Eso es algo que me gustó mucho de este libro de Julio Serrano, que llega a hacer esa empatía. No sé si empatía tal vez es la palabra correcta, pero sí creo que es una forma en la cual acerca mucho a las personas que tratan de hacer caso omiso de ese tipo, de ese problema, y les abre un poco los ojos y deja de que esas personas que se vuelven objetos de noticias o esas personas que se vuelven objeto del morbo o simple y sencillamente un recuadro en un periódico se vuelvan importantes para nosotros y que nos hagamos un poco responsables de todo lo que ellos están pasando. Entonces dejan de ser imágenes muertas como las vemos en la televisión, sino que ella les pone un alma, ya les ponen unos pensamientos y hace parte al lector de todo eso. Eh, este libro, la verdad que me gustó mucho, hay muchos poemas que me encantaron y a comparación, o sea, quise hablar de este libro primero para fijar mi posición acerca de él, quería fijar mi posición acerca de él antes de leer este libro y dar un poco de credibilidad a la situación de que por qué estoy recomendando este libro. Eh, Soy un poco feo, pero al final es mi punto de vista. Antes de Centroamérica, para mí, Julio Serrano creo que estaba un poco sobrevalorado. Fue antologado en muchas ocasiones. Tiene varios libros. A muchas personas les gusta mucho. A mí en lo personal no me gustaba nada porque se me hacía una repetición de algo que ya habíamos visto o seguir pegándole al muerto varias veces. Es como en una ocasión, en una conferencia que él dio, pues, le pregunté eso en uno de sus libros que relata mucho la descripción de cuerpos. Es como, ¿cuál es el punto al final de seguir metiendo violencia y estamos metidos en una violencia y por qué seguir alimentando la violencia y la violencia? Y ya de ahí pues se me fue un poco por la tangente y me habló un poco de los medios, del amarillismo. A mi criterio él estaba siendo totalmente amarillista, porque al final al muerto no se le trató con dignidad, por denominarlo de alguna forma, sino que simple y sencillamente eran descripciones poéticas de los cuerpos. Entonces siempre tuve esa idea de Julio Serrano, pero ahora que leí Central América, pues me doy cuenta que él escribe, bueno, este libro lo escribió bastante bien, hizo una temática que personalmente yo no le había visto y había leído varias cosas acerca de migraciones, pero ninguna me había tocado, ninguna me había hecho sentir eso de dejar de que sean imágenes muertas todas esas personas que mueren o que pasan o que migran hacia Estados Unidos y hacerlas parte de mí es como que si les hubiera puesto una conciencia. Soy un poco feo el hecho de que pensara que no tuvieran conciencia, pero en muchas ocasiones los medios tradicionales sí plantean así las situaciones. Entonces es como, ok, se murieron 35 en camino a la frontera por un vagón o los encontraron muertos en tal y tal lugar o los secuestraron. Entonces, simple y sencillamente nos empezamos a volver inmunes y ya los miramos como objetos. Pasó esto y esto. Y eso es el valor que tiene este libro de Julio Serrano, que simple y sencillamente nos hace sentir y nos hace recordar que esas personas pues, son personas y que sienten y que sufren y que simple y sencillamente buscan un mejor futuro y están dispuestas a hacerlo. Entonces, si pueden conseguir este libro que se llama Central América de Julio Serrano, búsquenlo, léanlo. Es bastante bueno el libro y como dije hace un momento, para mí Julio Serrano como poeta nace en este libro. Los demás pues. Y no quería terminar de hablar de él por darle
reconocimiento en su momento en el Periscope anterior se lo di a Julio Calvo Drago por ser parte de ese génesis que había comentado anteriormente con la literatura híbrida. Pues Julio Serrano pues es un poco adelante de ese génesis de literatura híbrida. En el 2008, tal vez 2008, 2009, saca una editorial totalmente digital. Eh, por lo que yo sé, empieza a recopilar textos de escritores de su momento, los cuelga en internet para que sean descargables totalmente gratis. Y eso me pareció una idea formidable. Cuando yo me enteré acerca de ese sitio, me pareció muy buena idea. La editorial se llamó Libros Mínimos. Actualmente no sé si está activa, creo que no, la busqué, pero no me sale. Eh, Se me hace una aportación muy buena que hizo este autor en su momento. Empezar a rescatar ciertos textos o ciertos cuentos y colgarlos en la red y ponerlos gratis. Y así empezar a empujar un poco toda esta cultura de los ebooks, toda esta cultura de los PDFs y empezar a integrar un poco más la red en ese momento. Posteriormente, Julio Serrano también hace una aportación bastante significativa que es el hecho de que saca, es un proyecto digital, yo lo llamaré libro digital al final, es un proyecto digital que se llama Trans 2.0. Esta es la página, vamos a ver, ojalá la puedan ver. Y este Trans.0 es básicamente es una landing page donde están los títulos de los poemas. Ahí está mejor. Donde están los títulos de los poemas. Y cada uno de esos poemas está dentro de un blog de uno de los escritores de su momento, o él escoge ciertos blogs y los introduce ahí. Es como una forma de intervenir ciertos blogs. A mí, yo cuando me enteré de este libro hace ya varios años, me pareció genial y me pareció una aportación bastante interesante que hace Julio Serrano hacia este tipo de empezar a integrar la tecnología y la literatura y otra forma de exponer el producto. O sea, como digo, eso es uno de los grandes valores que ha tenido Julio Serrano, que fue empezar a utilizar la red. Anteriormente ya lo estaban utilizando otras personas, pero Julio Serrano es parte de ese muy pequeño grupo que empieza a experimentar con la red y empieza a hacer ya productos finales y ya los empieza a dar y ya le empieza a dar ese valor agregado, o sea, ya empieza a hacer literatura dentro de la red. Entonces, creo que Julio Serrano sí es parte de ese génesis, como Julio Calvo Drago. Julio Serrano también es parte de ese génesis, que posteriormente pues irá a reventar en lo que es la literatura híbrida, en las aplicaciones. Por lo menos aquí en Guatemala tenemos tres referentes que yo tengo claros, que es Julio Calvo Drago, Ronald Flores, Julio Serrano con este proyecto y Mauricio Echeverría, que de repente deja de escribir en físico y empieza a sacar novelas en blogs, pero eso será otro Periscope. Por de pronto, independiente de su poesía, independientemente de si me gustaban sus primeros libros o no, puedo decir que los primeros libros de Julio Serrano no me gustan. Se me hacía algo muy gastado y no soy experto en poesía, pero simple y sencillamente no habían imágenes que me gustaran. Central América para mí es como el libro de Julio Serrano, el que lo gradúa como poeta. Y independientemente de sus escritos, la mayor aportación que tiene este autor es la experimentación con la red. O sea, desde libros mínimos hasta Trans 2.0, creo que por lo menos yo lo voy a recordar más por esa aportación que espero que siga, la gente se siga inspirando y sigan publicando en red y todo. Y él será uno de los que conformarán ese génesis que empiezan a experimentar con eso. Eh, Me gustaría hablar un día con él, sin duda alguna. Me gustaría preguntarle cuál es el por qué nace Trans 2.0, qué lo mueve a hacer esto. Y sobre todo es por qué no seguir experimentando, ahora que hay muchísimas más herramientas. Espero algún día conseguir la entrevista con él. Eh,
Eso fue Julio Serrano. Ahora quisiera hablar de una autora que es Valeria Luiselli. Ella también nace en 1983, es una autora mexicana. Actualmente vive en Estados Unidos. Eh, Tiene 3 libros. Ahorita les digo cuáles son. Un libro de ensayos que se llama Papeles Falsos, que publica en el 2010. Los Ingrávidos 2011 y La Historia de mis dientes 2013. Es, es es una escritora actualmente casada con una hija. Ahorita les estoy comentando cosas para que tengan un perfil de ella por si no la conocen. En Alemania la consideran como la próxima gran estrella de Latinoamérica o de Hispanoamérica. Curiosamente en México Los Ingrávidos, que es su primer novela, que es esta, pasa totalmente por alto. Y yo aquí ya formulo varias teorías acerca de por qué pasa. Una es el hecho de que ella vive en Estados Unidos. Dos, em, tiene un carácter un poco no, cosmopolitan, intelectualoide, que pues no se mira que cae muy bien, por lo menos en entrevistas uno siente eso. Es una autora que en las entrevistas no quiere ser intelectual, pero le encanta hablar como una intelectual. Eh, la chava es bastante buena, o sea, por lo que comentaré en el libro, es bastante buena. O simple y sencillamente, pues viene de una familia bien. Su papá fue embajador en África, Suráfrica, y, y ella empieza a crecer mucho en ese mundo, entonces es muy posible que por eso muchos mexicanos pues no la tomen muy en serio o la hagan un poco de lado, pero sí es una realidad que, que Valeria Luiselli durante mucho tiempo o durante sus inicios pues sí pasa por alto en la cultura mexicana y pues no le paran mucho balón. Eh, bueno, ¿de qué escribe ella? Les voy a contar un poco de lo que ella dice, de lo que ella escribe en una entrevista. A grandes rasgos escribo sobre migraciones, desarraigo, extranjerismo, bilingüismo. Mi trabajo siempre le da vuelta al problema de cómo habitar el espacio privado o público en que estamos inmersos y se pregunta sobre el papel que juega la literatura en establecer conexiones con ese espacio y resignificarlos constantemente. Más o menos eso es lo que ella dice de lo que escribe. En, por lo menos en Los Ingrávidos sí tiene razón en muchas cosas, entonces sí puedo dar fe que no miente. Quería hacer un pequeño paréntesis acerca del bilingüismo. Eh, el bilingüismo es simple y sencillamente la capacidad de hablar idiomas, así muy a grandes rasgos. Y como hablamos del bilingüismo en una novela, pues por lo menos yo me apoyé en un artículo que escriben acerca de Los Ingrávidos, que es que habla un poco acerca del ritmo que tiene Valeria Luiselli con respecto a cómo construye ella su narrativa. Entonces dice esta persona, no me extraña, Luiselli creo que le debe más a la poesía norteamericana que a la narrativa en español y si se trata de ponerse académico, es deudora de la poética del no retorno de Kooning, que Kooning les proporcionó a los poetas de la Escuela de Nueva York. En otras palabras, ella escribe en español y tiene una estructura anglosajona. Y eso es algo que dice esta persona y se nota un poco por lo menos en los ritmos que ella tiene o en la forma de construir. Sin duda, me imagino que lo hace intencional. En una entrevista que ella hace, habla un poco del bilingüismo y cómo empezar a tener o cómo utilizar estructuras extranjeras en idiomas propios. Entonces, si esa fue la idea de ella, bien hecho, alguien lo detectó y fue un éxito. Eh,
como les comenté, leí Los Ingrávidos, que es el libro que quiero comentar. Eh, es una novela que tuvo muy buena recepción y esto, bueno, y luego de esta novela pues se consideró una de las escritoras mexicanas que hay que seguir. ¿De qué va la historia? A mi entender, básicamente son tres planos. La historia me recuerda, o por lo menos la estructura de la historia me recuerda a The Hours que escribió Michael Cunningham. Vamos a tener un presente que es una ama de casa responsable con dos hijos, si no estoy mal, y un esposo que está escribiendo una novela. Esa novela básicamente trata de un personaje situado en Nueva York, me imagino que en los 80s, que es ella misma. Eh, por fines dice que es una historia de ficción cuando realmente es una historia autobiográfica. Entonces el segundo plano es esta chava editora que está en Nueva York y que trabaja en una editorial que quiere conseguir al próximo Roberto Bolaño y que simple y sencillamente, bueno, ese es el mayor objetivo. Y esta editora pues se empieza a obsesionar con el poeta mexicano Owen, Gilberto Owen, poeta mexicano. Se empieza a obsesionar por los escritos de él y monta una pequeña estafa para que puedan traducir a este poeta al inglés, si no estoy mal. Posteriormente, el tercer plano es la historia per se de Owen, que es más o menos en el tiempo en el cual él está escribiendo una de sus obras. Entonces, son tres planos distintos, son dos voces nada más, una es la de Owen y una es la de la mamá que de joven era editora. Y a grandes rasgos, simple y sencillamente es como esta editora monta esta estafa, un poco de la vida de Owen que ficcionaliza en ciertos puntos la autora y cómo se siente la escritora de ser una presa en su casa. Eh, esos son los... La estructura básicamente es bastante fragmentaria. Esa es una de las cosas que muchos críticos la sitúan como una novela contemporánea porque es fragmentaria. La autora dice en muchas entrevistas que no es fragmentaria, que es una historia contada de forma vertical. Yo apoyo a los críticos, para mí es una historia fragmentaria en donde en un párrafo estamos en el presente de la mamá que está escribiendo y en el siguiente párrafo saltamos a un pasaje de la vida de Owen y en el siguiente párrafo pues estamos en un momento en Nueva York donde la editora está ejecutando algo. Entonces está descrita por momentos, las descripciones son bastante cortas y otro punto es de que el, el ir hacia adentro de cada personaje o la reflexión de cada personaje se da en momentos muy justos y hablas únicamente de lo que le está afectando, o sea, no ahonda tanto en su historia ni nada, sino que simple y sencillamente remarca. O sea, ok, estoy preocupado por A, B, C, D y tengo que ver qué onda. O pasó esto por esto y ya. O sea, no adentra mucho en los detalles. En otro tipo de descripciones como el amueblar la casa, pongámosle, pues es muy puntual, sillón, televisión, esto. No describe cómo es el sillón ni nada, sino que es muy puntual con lo que habla. Entonces, eso me para gustando mucho. Ahora, básicamente, lo que a mí de las cosas que más me gustó, bueno, otra cosa de las estructuras es simple y sencillamente de que su lenguaje es bastante poético y es muy bien logrado y realmente se nota que tiene una escuela bien importante atrás de ella. O sea, no es alguien que de repente se levantó y dijo, voy a escribir. No, sino que sí se nota que tiene mucho conocimiento acerca de la escritura.
También su punto es bastante... La novela, como es bien, como está en fragmentos, llega a ser un rompecabezas intencional hecho por la autora. Un rompecabezas que hay veces que sí cuesta un poco descifrar y uno se puede llegar a perder en la construcción de toda la historia. Esa es la intención de la autora. Uno como lector, pues ahí sí que la capacidad de cada quien para agarrarle la onda. A mí me costó un poco, yo me perdí varias veces, pero no es de que esté mal escrita, sino que simple y sencillamente esa es la intención. Ahora bien, personalmente, ¿qué me deja la novela? Simple y sencillamente el personaje de la madre. Vamos a ver, el personaje de la madre es una persona que fue libre en su momento en los ochentas, situémoslo en los ochentas por poner un ejemplo. Era editora, vivía tranquilamente, hacía lo que quería, era libre simple y sencillamente. Posteriormente, no sé si se casa, pero tiene una hija, tiene un esposo y se vuelve ama de casa al cuidado de los niños y empieza a escribir esta novela. Y en un pasaje dice pues que está escribiendo una novela de fantasmas. A mi criterio simple y sencillamente es que esta mamá que fue libre en su momento y ahora es prisionera de su propia casa, quiere salir, quiere sentirse libre por momentos y la única forma en que lo puede hacer es meterse a escribir una novela que empieza a recordar todo ese tipo de cosas y simple y sencillamente escapar ahí entre las letras. Eh, Me gusta mucho el rollo de que su esposo empieza a tener pequeños choques con ella cuando empieza a leer fragmentos de la vida de ella, pero ella dice que es ficción, el esposo no le cree, pues no le cree porque al final sí es una como autobiografía. Entonces es esa forma de, ok, quiero escapar, pero no quiero que nadie se dé cuenta. Y por eso su novela es silenciosa, por eso dice que tiene que escribir en silencio, no tiene que despertar a los niños. Y hay otra figura que es la del hijo mediano, que quiera que no se empieza a dar cuenta ese, de ese intento de escape que tiene su mamá. Y le empieza a preguntar muchas cosas. Entonces la mamá siempre lo mira como un poco de reojo para que él no sospeche, porque al final eso es lo que menos quiero. O sea, no es que ella sea infeliz viviendo su vida, pero simple y sencillamente quiere sentirse libre otra vez o quiere escapar por un momento y volver a vivir y salir un poco de esa prisión, pero no quiere que nadie se dé cuenta de esa actitud. Me gusta mucho ese personaje porque sí creo que refleja mucho a la sociedad actual en el sentido de que uno quiere escapar, pero tampoco quiere escapar y que todo el mundo se dé cuenta de eso, sino que lo quiere hacer de una manera muy silenciosa, muy calladita. Eh, no quiero que nadie se dé cuenta que no aguanto ya, sino que escapemos en silencio. Entonces me gusta mucho eso. El tema del tiempo, hay un pasaje donde ella dice de que hay novelas que a los editores les gustan las novelas de largo aliento, pero ella solo puede escribir en corto aliento porque está escribiendo un par de frases y tiene que ir a ver al bebé, tiene que responderle algo a su hijo mediano. Entonces, refleja mucho también ese tema de estar ocupado, ok, puedo escribir correteado, puedo escribir como un blog, y eso también me explica mucho un poco de dónde puede provenir un poco la escuela de ella y por el texto, por el tipo de texto que son frases cortas, descripciones muy cortas, como un poco correteado todo. Entonces, creo que así refleja mucho la vida de ella como autora, muy impregnada en ese personaje que es la madre. Es una de las cosas que más me gusta de esta novela. Lo segundo que me gusta es el tema fantasmagórico. Ella plantea muchos fantasmas, o sea, plantea que Owen es fantasma, que la editora es fantasma, la ingravidez de estos personajes. Entonces, se me hace un buen punto el hecho de que Owen, consumido por sus recuerdos,
o errores o aciertos en su momento empieza a desvanecerse y se empieza a consumir prácticamente. ¿Va? Y la editora en esta estafa que habrá sido éxito o no, pues también se empieza a consumir y empieza a desaparecer al punto en de que los dos personajes en una ciudad tan grande se empiezan a volver fantasmas que empiezan a vagar por ahí y que curiosamente empiezan a convivir o empiezan a coexistir en los mismos espacios. Eh, Vamos a ver. Estos fantasmas, aquí entro al siguiente punto que es el espacio-tiempo, porque me gusta el hecho de que la autora plantee lugares comunes en los cuales estos dos fantasmas, editora y Owen, empiezan a convivir. Hagas, dígase el metro, de repente la autora va a la casa de Owen, y hay ciertos elementos que coexisten en los dos tiempos. Haz de cuenta, hay una planta que está con Owen en su momento y que está muy seca y deteriorada con la editora cuando va a la misma casa. Entonces, sí da mucho esa sensación de empezar a juntar dos planos totalmente y esa convivencia entre los espacios de esos fantasmas. Entonces, el tiempo lo matamos totalmente y solo dejamos el espacio en el cual el tiempo ya no existe. Simple y sencillamente lo que diferencia los planos es el nivel, o sea, quién es el fantasma, de quién. Eh, con respecto a, vamos a ver, este planteamiento deja una sensación extraña y realmente nos invita un poco a imaginar el hecho de que nosotros actualmente somos fantasmas de alguien más, de un tiempo pasado o un tiempo futuro, y alguien de un tiempo pasado o un tiempo futuro pueden ser nuestros fantasmas. O sea, a uno realmente, pues, es divertido llegar a imaginar de que coexistimos en un solo espacio, todos, donde no existe una línea de tiempo, sino que donde estoy yo aquí parado, hace mucho tiempo estuvieron otras personas, pero cuando quitamos el tiempo, estamos hablando de que esas personas están aquí ahorita y yo soy su fantasma y ellos son mis fantasmas. Entonces, eso, agarrar esos dos planos y juntarlos totalmente y decir, ok, fusionémoslos, me gustó mucho de lo que plantea esta autora. Eh, con respecto al título de Los Ingrávidos, volvemos al tema de los fantasmas, o sea, ellos son dos fantasmas o llegan a ser uno el fantasma del otro, pero la autora o la madre tiene totalmente gravedad, o sea, ella pesa, ella está en el suelo, ella está aquí, ella vela por alguien, y al final siento que ella extraña tal vez el ser fantasma de alguien más, o sea, ser, estar liviana, no tener tanto peso en sus hombros ni nada, o sea, creo que eso es algo que creo que extraña a la madre y por eso se empieza a virtualizar en hacer esa novela. Eh, Conclusión de esta novela, Luiselli no inventa nada, la historia es muy buena, el estilo la sitúa ahora, o sea, en ser una autora que sí da un refresco a la literatura. Eh, es buena la novela, tampoco es extraordinaria, sino que es bastante buena. Y me gusta el tema ese, o sea, que haya manejado tres planos, tengo una historia central, de esa historia central empiezan a desprenderse pequeñas historias, pequeñas reflexiones que al final a uno lo dejan con una sensación un tanto extraña. Eh, es una novela muy entretenida y con pasajes de humor bastante interesantes. Entonces, si la pueden conseguir, consíganla. Eh,
Esta es la primera novela de Valeria Luiselli. Y pues cómprenla. ¿Ah? Bueno, entonces solo para hacer un resumen, compren Central América de Julio Serrano. Es un muy buen libro de poemas. Y consigan Los Ingrávidos de Valeria Luiselli, que es un libro que vale mucho la pena, sobre todo por esas sensaciones de desvanecimiento personal que uno puede empezar a tener después de dejarla de leer. Entonces ya saben, cualquier comentario, queja, lo que quieran, blackcat-9153 y nos estamos viendo.